las mañaneras que veo que algunos no pueden preguntar porque no les dan la palabra. Pero ¿por qué no meten en una tómbola y sacan 5 bolitas de la tómbola y dicen, hoy van a preguntar estos 5? Y luego al siguiente día vuelven a hacer la tómbola, dejando fuera a los 5 que ya preguntaron, y dicen, estos 5 van a preguntar, y así. Y luego ya vuelven a meter las bolitas de los que ya preguntaron, digamos, una semana después. Solamente de esa manera podría muchos que van a las mañaneras y no pueden preguntar, o les dicen, usted va a preguntar cada 15 días, hacer las mañaneras más atractivas y con derecho de contrarréplica, como hizo la muchacha valiente de Proceso, que contrarreplicó a la señora Claudia Sheinbaum, y a pesar de que no le contestaron lo que ella quería, de todas maneras queda planteado en el escenario cómo tú puedes hacer. ¿Por qué nos enteramos después de tanto tiempo que el señor fiscal general de la República, que bien le puso Temoris Greco, el fiscal Pantuflas, porque no hacía nada? Nos enteramos hasta ahora que había 4 órdenes de aprehensión contra el Mayo Zambada. Es decir, para todos fue un descubrimiento. ¿Por qué no nos enteramos de eso? Porque nadie le preguntó a López Obrador, a ver, ¿cuántas órdenes de aprehensión hay en contra del Mayo Zambada? ¿Por qué, si le dio una entrevista muy famosa a Julio Scherer García y después otra entrevista no tan conocida pero muy importante a Diego Enrique Osorno, ustedes no pueden localizar al Mayo Zambada? Es inconcebible que un periodista sí pueda reunirse con el Mayo Zambada y todo el ejército, la marina, la policía, etcétera, no lo encuentre. ¿Por qué hasta ahora se manda a Caro Quintero y a 29, entre ellos el H-40 y el H-42, entre otros de los más buscados, a Estados Unidos? Porque si no, se nos vienen unos aranceles encima y entonces la justicia se vuelve pronta y expedita como sea. ¿Y por qué en las mañaneras o en algunos lugares no se le sigue dando la palabra a la señora Ceci Romero, madre de las buscadoras? Ahí vemos que hay omisiones, selecciones, negligencia, exclusiones como a nosotros, porque se escoge a quienes deben o pueden estar ahí. Creo que las mañaneras tendrían un mayor sentido si realmente se quieren contestar cosas que son del dominio público y que no se hacen en esas ruedas de prensa, salvo excepciones, y mis respetos para la señora Claudia Guerrero de Reforma, aunque yo no soy de esa vertiente de periodismo, pero hay muchos más que deberían de estar y muchos menos como estos señores que cobran de 15 a 25 mil pesos por hacer una pregunta, que están en las mañaneras muy alegres y felices y obviamente viven de extorsionar afuera y de simular adentro. No lo puedes comprobar, pero
cuando el río suena, agua lleva, mi querido Pepe Sobrevilla, y entonces el río, con el pirata, con Lord Molécula y con varios más, suena muchísimo, y con otros personajes que se dicen muy de izquierda y muy puros, pero que pues no son periodistas, sino son sicarios del periodismo. Yo creo que el carisma es algo que es imposible de sustituir, y todos los grandes personajes tienen un carisma maravilloso. Y digo grandes personajes no porque a todos yo respete, pero bueno, Benito Mussolini tenía un carisma maravilloso, aunque fuera un facho. Y ese carisma no lo tiene Claudia Sheinbaum, obviamente. Pero ella tendrá que seguir con esto mientras no se modifique en México el asunto de los medios de difusión, que no se está modificando. Yo te quiero dar un dato que puedes verificar, como la revista Vértigo trae una cantidad de publicidad inmensa, y es una revista que se supone que es de uno de los señores, digo se supone porque él ni la ve, aunque recibe beneficios de ella, Ricardo Salinas Pliego, que aparentemente es enemigo de la 4T. Pues yo no veo que sea tan enemigo, porque se le siguen dando muchas cosas al señor Salinas Pliego, se le han quitado algunas, y así podríamos ir con otros medios, como los medios tabasqueños y como los medios de algunos lados. Si no hay una ley que nosotros hemos puesto, al decir nosotros, digo los que estuvimos en la Unión de Periodistas Democráticos, conseguimos salario mínimo para los periodistas, que no se lleva a cabo en todas partes, es 3 salarios mínimos, y te digo, no se lleva a cabo en todas partes porque ni en Reforma a veces se paga eso. Nosotros en la UPD pedimos una ley para el reparto de la publicidad gubernamental por medio de una comisión tripartita de legisladores, periodistas y medios. Mientras no se haga eso, pues el gobierno seguirá como con López Obrador y con Claudia Sheinbaum, repartiendo a su arbitrio el dinero del pueblo, no del gobierno, del pueblo, porque es el de nuestros impuestos. Y si lo siguen repartiendo como hasta ahora, pues es un dinero mal empleado. Si no se financian también los medios públicos, incluso presos, pues estamos mal. Yo fui director del periódico Regeneración de Morena al principio del sexenio de López Obrador, y al 5º número me despidieron porque publiqué 2 artículos que eran críticos a López Obrador. Los partidos no tienen medios de difusión porque utilizan ese dinero para sus enjuagues políticos y negocios de los líderes. Mientras los partidos no tengan medios de difusión, mientras no haya medios de difusión realmente libres, mientras a Proceso se le siga dejando sin publicidad oficial
y a otros medios que son importantes se les retire la publicidad o se les margine de muchas cuestiones, pues la prensa en México no florecerá. Y entonces iremos a los kioscos, como dice Humberto Musacchio, o a los lugares de venta de impresos y encontraremos 1 o 2 ejemplares de La Jornada, por decir algo, pero en el puesto venden cacahuates, agua, dulces, condones o lo que se te imagine, pero no venden ahí impresos, porque los impresos están en extinción. Tenemos pues que recomponer esto. No sé cuándo se hará, porque yo no soy gobernante ni pretendo serlo, pero sí hago un llamado a los gobernantes que mientras no fortalezcan al verdadero periodismo, ellos mismos estarán perdiendo, porque están en manos de quienes en un momento les van a dar una puñalada por la espalda. Tanto en secretarías de Estado como en estados de la República se sigue dando dinero a medios amigos, entre comillas, que son los que publican las gacetillas pagadas como nota informativa. El 90% del público ya no confía en los medios ni tradicionales de radio y televisión. Las audiencias en esos medios han caído notoriamente y los medios impresos no se diga. Se tendrán que informar por otro lado porque los medios no están haciendo su trabajo por 2 razones. Los periodistas están en una situación terrible. Yo conozco el medio de los fotógrafos están casi en extinción, los reporteros lo mismo. Mientras esto siga así, no habrá un periodismo verdadero en México y entonces hay que informarse por otros medios. Yo creo que el gobierno tiene que hacer un gran esfuerzo para ser crítico y autocrítico. Si no lo hace, estará cerrando la puerta al periodismo profesional y a los decenas de miles de compañeros que creo que todavía siguen estudiando periodismo, pensando que saliendo van a encontrar una plaza. Los periodistas trabajan sin contrato, sin salario mínimo, sin el seguro social, sin el Infonavit, etc., etc., etc. ¿Qué tiene que hacer entonces ese trabajador para poder sobrevivir? Como decía hace muchos años, en forma de broma, pero en serio, un gran periodista salvadoreño que estuvo en Excelsior y en el 1+1, René Arteaga: si el chayote no te corrompe, acéptalo. Hay periodistas ultramillonarios como un señor Jorge Fernández Menéndez, que llegó de Argentina con una mano atrás y otra adelante. ¿De dónde hizo tantos millones de pesos este individuo? Pues ya sabemos, del apoyo que le da la Secretaría de la Defensa Nacional y muchos otros. Ese es el panorama en México y contra eso hay que luchar. Cuando llega a la presidencia el señor López Obrador, la mañanera sigue teniendo sentido, solo que el que manejaba ya entonces la oficina de prensa, un señor llamado Jesús Ramírez Cuevas, mete a una serie de personajes que tú conociste muy bien, uno llamado Omotejado Lor Molécula,
otro el pirata, un señor que tiene un portal que se llama Sin Censura, que censura muchas cosas, que también tuvo un debate con Julio Hernández López, alias Julio Astillero, y después se quedó callado porque Julio lo puso en su lugar, y otros más. Y estos personajes hacían preguntas que no respondía el señor López Obrador. Eran preguntadores a modo. Cuando alguien decía algo diferente, a mí me tocó estar en un premio nacional de periodistas del club, y yo le pedí al señor Jesús Ramírez Cuevas que hiciera un fideicomiso para que se jubilaran 40 compañeros míos de radioeducación, que no podíamos hacerlo porque si nos jubilábamos con 5,000 pesos mensuales. Lejos de ver bien esto, el señor Jesús Ramírez Cuevas me dio sus teléfonos, nunca respondió a mis llamados, y lo que hizo fue decir que a mí y a mi hijo nos suprimieran de toda referencia en los medios de comunicación, cosa que sufrimos durante el sexenio del señor López Obrador. Concluyo que las mañaneras, ya estando López Obrador en la presidencia, que además tenían vetados a muchos periodistas, no servían más que para una propaganda del señor López Obrador. Actualmente las mañaneras, me indican, ya admiten a algunos periodistas que antes estaban vetados. Han podido preguntar con Claudia Sheinbaum, lo mismo una reportera muy valiente de Proceso, Claudia Guerrero de Reforma, y una vez a la quincena, uno de los reporteros de Julio Astillero. O sea, las mañaneras actuales han dado un cambio muy pequeño, porque hace varios tiempos vi al señor Lord Molécula de rojo, en lugar de preguntar, quiso defenderse de ataques que según él le hizo López Dóriga.